para continuar con la clase que habíamos visto el jueves pasado, que se llamaba diseño de experimentos, cómo mejorar o innovar o cambiar métodos, ¿ok? Y yo vuelvo y les repito, chicos, no creo que lo haya hecho con sus compañeros anteriores, pero bueno, creo yo que fui clara, y es, lógicamente, muchos de los métodos que ustedes van a encontrar en un laboratorio no van a ser susceptibles de cambios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son cerrados, pero muchas veces a uno le dicen, oigan, me gustaría poder economizar más, hacer más económico hacer que sea más económico el proceso, hacer que el método analítico sea más rápido. En ese caso, les pongo el ejemplo y vuelvo y se los coloco, yo creo que se los coloqué en la clase. Es como tenemos o estandarizamos un método, por ejemplo, como el de cuantificar los antígenos para el COVID, y cómo hacemos que él pase de ser un método analítico demorado a ser un método analítico que casi que nos toca procesar 150 muestras y dar el resultado al día o al día siguiente, ¿ok? Entonces, es como yo hago y cojo un método que ya está en un laboratorio y se busca que él cambie, que él innove, que sea más económico, que sea más efectivo, que la respuesta sea más veraz, más sólida, ¿cierto? Más precisa. Entonces, la clase de hoy se trata de mostrar cómo herramientas estadísticas, que no, ojo con lo que voy a volver a repetir, no van a reemplazar nunca, nunca van a reemplazar el conocimiento y la formación que ustedes tienen, que es muy buena, que es muy sólida. Entonces, yo como con herramientas estadísticas refuerzo la parte matemática y le doy un empoderamiento estadístico mayor a mis resultados, de manera tal que cualquier persona no me pueda rebatir mis propios resultados, ¿ok? Entonces, habíamos quedado en que habíamos hecho la experimentación, habíamos dicho que íbamos a hacer un análisis 2 a la K, donde, ¿cuántos factores teníamos, chicos? Recuérdenme ustedes, ¿cuántos factores teníamos? ¿Cuántos factores habíamos dicho que teníamos? 3. ¿Y cómo variaba? 3 factores, profe. En 2 niveles. En 2 niveles, muy bien. Exacto, 3 3 factores, factores. ya sabemos cuáles son, entonces en ese caso la temperatura, el volumen y el tiempo. ¿Y cómo variaban? En dos niveles. Juan Diego, cuéntanos cómo es la variación. La variación va en un nivel bajo y un nivel alto, o sea, 70 y 90. Exacto, y para cada uno de los factores Así. dijimos que lo íbamos a hacer de la misma forma, ¿cierto que sí? Sí, profe. Y Bueno, para muy bien. volumen relativo, tiempo y ya. Exactamente, muy bien. Entonces, en ese caso, vamos a ver que esto fue lo que cuando le dijimos al software que nos hiciera una aleatorización, espérame un momentico, lo que le dijimos que nos hiciera una aleatorización, entonces él nos botó esta matriz y nos dijo, vaya, haga la experimentación, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos con esta experimentación, espérame un momentico, acá está. Muy bien, entonces nosotros nos vamos con esta experimentación y con esta experimentación vamos y llevamos. La pregunta es, qué ventaja nos da el hecho de que no hagamos lo que hicimos, por ejemplo, en Robustez, que es como un ensayo y error? ¿Qué ventaja nos da el hecho de que el software nos haya dado este número de corridas? Ustedes me podrán decir, profe, pero acá hay mucho más número de corridas que las que hicimos con Robustez. O aquí hay, digamos, un número de corridas mayor. Entonces, ¿pero qué ventaja tengo yo? ¿Qué ventaja tengo yo al estar utilizando este tipo de herramientas? ¿Qué creen ustedes? Solidez estadística. Así de sencilla, tengo solidez matemática y estadística, de manera tal que cuando yo reporte mis resultados, los quiera publicar o quiera informar, no va a ser fácilmente rebatible mi resultado. ¿Por qué? Porque yo voy a mostrar la significancia y la importancia estadística robusta que tienen mis datos. ¿Ok? Entonces, resulta que le dijimos que aleatorizara. Entonces, el método nos estaba diciendo que corriéramos primero la corrida 19, que la corrida 19 tenía como condiciones la temperatura de incubación 70, el volumen relativo de 1000 y un tiempo de incubación de 10 minutos. Y entonces, ojo con lo que les voy a decir, porque esto ocurre y pasa y ustedes lo van a ver. Resulta que hay gente que utiliza estas herramientas estadísticas y cuando utiliza estas herramientas estadísticas dice, pues a mí me queda fácil poner el sistema en 70 y correr todas las que digan 70
porque el volumen yo lo pipeteo y lo controlo en ese momento. Y el tiempo, pues, simplemente dejo la incubación de la reacción, ese tiempo y ya. Entonces voy a coger todas las de 70 y voy a correrlas y voy a medir, ¿cierto? Y mido el valor. Y voy a coger todas las de 90 y mido el valor. Pues resulta que no. Cuando nosotros hacemos un diseño de experimentos, un análisis de experimentos, lo que podríamos hacer quizá es otro tipo como para ahorrar tiempo y digamos que para correr los triplicados, porque recuerden que estos valores que obtuvimos aquí es un triplicado, ¿cierto? Es un triplicado de los valores de esa misma condición, un promedio triplicado de que sale un triplicado de esa misma condición. Lo que podríamos hacer es mirar cómo sin afectar la aleatorización poder correr diferentes experimentos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces yo hago primero el de luego el 15, luego el 9 y así sucesivamente y voy alimentando los datos. ¿Por qué no hacer primero los de 70, y alimentar los datos y luego los de 90? Profe, porque es que el equipo, cuando yo lo caliento a 90, después se demora más en 70, entonces primero hago los de 70 y luego los de 90. No. Entonces estamos de acuerdo, es decir, la aleatorización nos indica y nos da la condición de independencia que debe tener todos datos estadísticos para ser robustos y fuertes, ¿ok? Matemáticamente y estadísticamente, pero no quiere decir que yo vaya a coger y los vaya a quitar esa aleatorización simplemente porque a mí me conviene más experimentalmente. Entonces, ustedes van a encontrar que en la vida real esto pasa. Entonces, yo le pedí a un compañero del laboratorio que nos hiciera la corrida con el método de DNS, que para ustedes es más conocido como el Miller. Que si ustedes, chicos, alguna vez se dan cuenta en los artículos de investigación no de bioanálisis, sino de laboratorios de ensayo o procesos de ensayo, se van a dar cuenta que es más reconocido como el método del dinitro salicílico que como el método de Miller. Entonces, es más fácil encontrar muchas veces mejor la referencia y los datos que nosotros necesitamos buscar cuando los buscamos como ácido dinitrosalicílico que cuando lo buscamos como el método de Miller, ¿ok? Aunque ambos nombres son correctos, y lo que pasa es que el método DNS se reconoce por el reactivo, como el de Biuret. El reactivo es el Biuret, ¿cierto? Es la sustancia que se forma por el reactivo. Entonces, digamos que este método, más que como Miller, es más reconocido como el método del DNS, es decir, ácido dinitrosalicílico, el cual es bastante teratogénico, el cual es bastante peligroso, el cual, como ustedes lo saben, hay que saberlo manejar muy bien y hay que tener todas las precauciones posibles. Entonces, un compañero nos hizo el favor de hacer las corridas. Ojo con lo que les voy a decir. Lo más fácil de todo es hacer lo que vamos a hacer nosotros ahorita en esta horita y media. Lo más difícil, chicos, es lo que hizo el compañero cuando dijo, voy a hacer todas las corridas y voy a obtener los datos. Que eso es el fuerte de ustedes. Es lo que ustedes saben hacer. Es con lo que ustedes se van a defender y es con lo que ustedes van a trabajar. Entonces, lógicamente, esto que vamos a hacer ahorita, pues esto, si ustedes se dan cuenta, al final lo vamos a concluir. Esto, si yo quiero, lo hago en 20 minutos. Yo paro mi corrida, alimento los datos y digo, voy a aprovechar que el sistema está listo, que los reactivos están preparados, voy a hacer el análisis estadístico en 20 minutos, media horita, y me vengo y con ya los reactivos preparados, me voy a optimizar. Pero eso hasta el final de la clase se van a dar cuenta que se puede hacer. Pero lo más robusto, lo más demorado, chicos, es hacer esto, es hacer esta experimentación para lograr estos datos. Y ese es el fuerte de ustedes. Entonces, miren, chicos, voy a coger otra característica que tienen la mayoría de los software, ¿cierto? La mayoría de los software, estoy hablando MATLAB, LabVIEW, Design Express, Origin, Design Express, Design Expert, Origin, StarGraphics, entre otros. Es que la mayoría de ellos son totalmente compatibles con nuestros sistemas operativos, es decir, con Excel, Word, ¿cierto? Entonces, donde yo tenga los datos los puedo pasar perfectamente a Design Expert, simplemente sabiendo qué utilizo, si comas o puntos, ¿cierto? Pero la mayoría de ellos son totalmente compatibles con nuestro Microsoft o con nuestro sistema operativo. Solamente algunos, como ERE, que es gratis, presenta algunos problemas de compatibilidad y hay puntos donde yo no lo puedo utilizar directamente, sino que tengo que digitar. Entonces, corro riesgo de cambiar un numerito o algo así. Entonces, lo que tengo que tener es más cuidado cuando digito. Pero de resto, la mayoría van a ser compatibles. De manera tal que yo recibí los datos, hago control C y vengo, chicos, y hago esto. Miren la facilidad.
y hago control V, copy page, ¿cierto? Y en este momento, si yo me paro, tengo todos los datos. Yo quiero que en un momentico ustedes analicen si es correcto. Yo voy a mirar si la compañerita que me hacía falta de asistencia ya está por acá. Analicen si son los datos, si me cambió alguno, si no me cambió alguno, o si es correcto lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Customer Jerry. Chicos, entonces, ¿qué? ¿Son iguales? ¿Hay errores? ¿No hay errores? ¿Está bien? ¿No está bien? Profe, lo único es que hay un dato que tiene cuatro decimales, pero el resto, todo bien. ¿Cierto? El 1. No, el de acá, el 22, el 15, el ensayo 15. Ah, el ensayo 15, este. Pero Ah, digamos que, bueno, puede ser que en Excel tuviera la cifra decimal, pero como no lo vemos por el promedio, que el compañero lo cerró a 3 cifras decimales por el instrumento, puede ser que nosotros no lo veamos, pero puede ser que en Excel sí esté, ¿cierto? Entonces él viene y me copia tal y como trae los datos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es decir, el promedio de los 3 datos que él sacó para esa condición le dio 1.0002, pero como él redondeó a 3, porque es la sensibilidad del instrumento que le dio, es decir, del espectrofotómetro que le dio la respuesta, entonces él lo redondeó a 3. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser por eso. ¿Listo? Es por la sensibilidad. Pero mire, también, por ejemplo, acá nos da 1 con las 3 cifras decimales y acá él nos dice, bueno, yo pienso que 1 está bien y no necesito colocar las 3 cifras decimales, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los datos, Y ojo con lo que vamos a hacer, chicos. Yo les voy a pasar, porque una de los trabajos que les voy a colocar, chicos, para este laboratorio, es que yo les voy a poner los datos y todo lo que hagamos en la clase y ustedes me van a hacer un análisis bien, bien concluyente, no solamente de los datos que ustedes van a recibir, sino me van a hacer un análisis bien concluyente de las ventajas que ustedes como microbiólogos y bioanalistas le pueden ver a una buena formación en este tipo de herramientas, como son software estadístico y de diseño de experimentos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la evaluación de DOE que yo les voy a dar a ustedes, tanto para la materia como para el laboratorio, es de este análisis que ustedes me van a mandar. Y ahora me van a preguntar, profe, ¿y hasta cuándo podemos entregarle los resultados de esto que vamos a hacer hoy? Que ya lo vamos a terminar de explicar, hasta dentro de 8 días antes de la hora del laboratorio. Todo me lo deben mandar al correo. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen alguna duda después, pues yo con mucho gusto les explico después. ¿Listo? Les doy una asesoría después o miramos cómo nos reunimos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, en este caso, yo les acabo de colocar los datos. Ya los pusimos Profe, en yo el... estoy un poco confundido con... Dime, José Andrés. Pues yo estoy como que un poco confundido con respecto a lo que hay que entregar. O sea, entiendo todo lo que estamos haciendo, pero no entiendo muy bien ¿Sabes qué por es qué, lo que José debemos Andrés? Porque lo vas a hacer. entender muy bien cuando terminemos. Cuando terminemos les digo qué es lo que me van a entregar. ¿Listo? Lo que les estoy diciendo es Ah, que de ok, ahí listo. sale algo que ustedes me entregan que corresponde a una nota que se llama DOE, que tienen en el sistema, ¿ok? Se llama diseño de experimentos, ¿ok? DOE significa diseño de experimentos, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces eso indica que ya colocamos los datos, ya fuimos, ya hicimos la fortaleza de ustedes, que es la parte analítica, porque un estadístico y un matemático que pueden ser muy fuertes, pueden entender perfectamente ese software, no van a hacer lo que ustedes hicieron. Es decir, que ellos hagan algo así depende de ustedes, que son los fuertes en la parte analítica. Que ellos alimenten un programa depende de la persona, del ingeniero ambiental que hizo el análisis, del ingeniero industrial que hizo el proceso, de los microbiólogos que hicieron la parte analítica. Pero miren qué es lo que yo les estoy mostrando. Les estoy mostrando que solamente con aprender, que tenemos herramientas que podemos aprender a manejar cacharreando, que no necesitamos ser fuertes en estadística, que no necesitamos ser súper fuertes en matemáticas y que nos puede dar una mayor fortaleza estadística y matemática en nuestros resultados experimentales, nos va a dar una cantidad, y no solamente nos va a dar eso, sino que yo quiero que ustedes se pongan
en el plan de haber hecho una robustez, como lo hicieron, y luego miren las ventajas que van a tener con este tipo de software, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos los datos, voy a quitar los datos, ¿cierto? Yo voy a cerrar los datos ya no los necesitamos. Entonces voy a cerrar. Estos datos ya no necesitamos, ya no los corrieron, ya nos hicieron el favor, listo, chao pescado, listo, muy bien. Entonces ya tenemos los datos. Entonces, lo primero que nos da el software, después de que ya tenemos los datos y los hemos alimentado, es que nos da todas estas opciones para poder analizar estadística y matemáticamente nuestros resultados. Entonces, lo primero que hace él es que nos da un resumen. Miren, les voy a quitar, dice, resumen del diseño. Y yo se los voy a copiar para que ustedes puedan tener todo eso en un archivito. Yo los voy a mandar ahorita por correo, y es un archivito en PDF donde les coloco todo lo que yo les digo que les voy a mandar para que ustedes puedan hacer su análisis, sus conclusiones y me puedan entregar el trabajo en los mismos grupos de laboratorio que hicieron o con los que trabajaron con la profesora Adriana, ¿ok? Todavía no les he dicho qué vamos a hacer, pero les estoy diciendo qué les estoy copiando para que ustedes puedan hacer. Entonces, miren qué nos da el software. Nos da primero un resumen sobre lo que hicimos. Entonces, dice, mire, este es el resumen del diseño que usted está utilizando, que para usted debe tenerlo claro, es 2 a la K, en este caso 2 a la 3. 3 factores, cada factor 2 niveles, entonces es factorial. Cada factor tiene 2 niveles. Se hizo aleatorizado. ¿Qué asegura la aleatorización? La independencia de los datos. En esa independencia de esa aleatorización nos salieron 24 corridas. Cuando usted hace esas 4 corridas y me alimenta los datos sin bloquear ningún factor, es decir, sin hacer constante ningún factor, yo le puedo decir que los factores que ustedes están analizando son la temperatura en grados Celsius, el volumen relativo en acá me quedó un error, microlitros, el tiempo en minutos, y que todos los datos que usted me pone son numéricos. Todos los resultados los estamos analizando de manera continua porque son numéricos, y el mínimo y el máximo de cada uno de ellos, que ustedes ya me lo dijeron, son estos valores. Entonces, las desviaciones estándar y los promedios están acá. Entonces, yo de entrada, sin que usted lo haya hecho, yo ya les doy los promedios de cada uno y las desviaciones estándar. Y la respuesta que usted me está pidiendo que analicemos o que modifiquemos o que vamos a optimizar es la glucosa en unidades de miligramos por decilitro, 24 observaciones, con un análisis factorial donde el mínimo, ojo chicos, que yo quiero mostrarles a ustedes algo. En este caso, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho la transformación con la ecuación, con la curva de calibración, hubiera pasado los datos a miligramos por decilitro de glucosa. En este caso yo no lo hice porque mi compañero no me pasó la curva de calibración, entonces yo les alimenté con los datos de absorbancia. Pero igual, ¿ustedes qué van a hacer? Cuando ustedes lo puedan hacer, ustedes van a pasar sus datos a miligramos de glucosa por decilitro y van a hacer sus análisis enfocados y aplicados a el resultado de la glucosa. En este caso, pues el compañero nos pasó los datos, pero no me pasó la curva de calibración, entonces por lo tanto yo no les pude pasar los datos a glucosa. Entonces acá les estoy diciendo que nos está dando el mínimo de la absorbancia y el máximo de la absorbancia, ¿ok? Ahora ustedes tienen una curva de calibración, bueno, oiga, sí, sabes que sí lo hubiera podido hacer, pero bueno, no lo hice porque no era la curva de calibración de esta corrida, con una media de tanto, una desviación estándar de tanto. Dime. ¿Dónde están las absorbancias? No entendí por qué solo hay un valor de absorbancia. O sea, en todas las corridas, cuando se combinaron los 3 factores, pues cada una da una absorbancia. Eso no estaría aquí en el resumen. Pero recuerda que acá nos está dando el mínimo y el máximo, no un solo valor, sino nos está dando el mínimo valor que se obtuvo y el máximo valor, y el promedio de todas las absorbancias. Pero ese mínimo y ese máximo, uno no sabe qué combinación es, o eso no importa, importa es que le den a uno el mínimo y el máximo. Pues si tú te vas al diseño, puedes buscar el mínimo, que es el valor mínimo y el valor máximo, ¿cierto? Y lo buscas entre tus valores. Lo que te está diciendo es como un intervalo en el que tus valores van a correr. En el caso de, ¿sí me entiendes? Sí. Un espacio muestral en el que los valores de tu glucosa están, es decir, como la linealidad, es decir, tú desde dónde hasta dónde hiciste el experimento. Eso es lo que te está diciendo, porque esto es un resumen. Aquí no hemos hecho análisis estadístico todavía. Aquí nos está mostrando cómo él, con los datos puritos, sin hacer ningún análisis, todo lo que nos puede brindar. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro? Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo primero y esto ya se los copié. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces ya nos dio el resumen.
Ahora mire que él nos dice, sin analizar los datos estadística y matemáticamente, ¿qué podemos hacer? Ustedes me van a poder decir, profe, yo también puedo hacer gráficas con los datos. Pues yo puedo coger estos datos puros, profe, y hacer gráficas. Vamos a ver si todas las gráficas que nos da este software, uno es capaz de correrlas en un minuto, que es con lo que en lo que él se ha demorado haciendo esto. Miren, chicos, los gráficos y los vamos a analizar. Los primeros gráficos que les voy a mostrar que él nos da son estos. Y ustedes me van a decir qué importancia tienen estos datos, estos gráficos. Todos indican un parámetro del método. Todas las 3 gráficas todas las 5 gráficas que les estoy mostrando muestran un parámetro del método, pero de ellos yo cogería una sola porque es la que me parece importante. Y yo les voy a contar. ¿Cuáles serían las 5? La primera es ese cuadrito rojo. Pues, ¿cuáles son las 5 gráficas? Es esta, las de la diagonal. Esta, este, 2, 3, 4. y este. Y entonces los otros, ¿por qué hay 4 cuadritos rojos juntitos? Ah, no, ya les voy. ¡Qué bien! Y Michelle, excelente. Pero por ahora me interesa que solamente analicemos estas de la diagonal. Ahorita analizamos las otras. ¿Listo? Y esas gráficas representan todas las corridas que se hicieron. Pero, ¿de qué parámetro? No, es que no es un parámetro experimental, es un parámetro de ejecución, es un parámetro de cómo se hizo la corrida que nos dice qué podemos observar. Es decir, miren, que esta es más clara que las otras, pero miren, todas nos dan el mismo parámetro. ¿Qué nos están diciendo estas gráficas? Dime, Juan La Diego. correlación entre las concentraciones y las medidas. Muy bien, excelente. ¿Y yo qué puedo deducir de estas gráficas? Bueno, otra cosa que les voy a contar es que la persona que lo hizo tiene muy buena experiencia en pipeteo, ¿cierto? Pues se la pasa trabajando en eso casi todos los días. Entonces, lógicamente, pues sus datos no van a ser tan corridos, van a ser muy precisos, debido a la experiencia que tiene. Pero yo quiero que ustedes me digan cuál de todas estas gráficas, a pesar de que todas nos dicen lo mismo, cuál de todas ustedes pondrían en un informe y analizarían. ¿Cuál? ¿Y por qué? Y esa es la que yo les voy a pasar. De pronto la primera porque relaciona... A ver, espera un momentico, Iris, pero cuando tú me digas la primera o analices, mira lo que te está ofreciendo, la información que te está ofreciendo. Ella sí te está ofreciendo información que tú puedas aplicar en el contexto de tu análisis. No, solamente está muy bien. una... Pero a ver, no, primero tendríamos que entender cada una de las gráficas, qué es el eje X y qué es el Y, porque en las dos... Muy bien, excelente. Mira, nos está ofreciendo la correlación entre el valor obtenido y lo que se esperaba. Entonces nos está ofreciendo la linealidad, que ustedes ya lo manejan. Y nos está diciendo, ojo, nos está posiblemente diciendo si hay datos fuera, ¿cierto? Atípicos o no atípicos. Eso es lo primero que ustedes debieron haberme dicho porque ustedes ya lo saben. Lo otro es que me está diciendo que son totalmente correlacionados, es decir, son lineales, por lo tanto yo puedo solamente con esta gráfica deducir que tienen un comportamiento normal, una distribución normal. Pero ¿cuál de todos ellos, a pesar de que todas me están mostrando el mismo valor o el mismo resultado analítico o concluyente, cuál de todas ellas yo pondría en un informe y por qué? ¿Cuál de todas ellas es más importante? Profe, la que estaba mostrando, la de la glucosa por glucosa, pues pensaría yo, porque es la que el método es para determinar glucosa, o sea que se evalúa en la determinación de glucosa. Así de sencillo. Eso no tiene otra vuelta de ojo, chicos. ¿Entendieron cuál es la importancia? Profe, pues es que lo que yo quiero optimizar, lo que yo quiero modificar es la glucosa. Entonces, eso se supone que es el valor, es la variable de importancia y por lo tanto sobre la que yo voy a analizar. Entonces, para mí, a mí no me importa si es corrida a corrida, si es temperatura a temperatura, no, porque el efecto para mí va a ser sobre la glucosa. Entonces, yo quiero mirar si hay datos atípicos en la glucosa, quiero mirar cómo se comportan linealmente los datos de la glucosa, y etcétera, etcétera. Muy bien, Juan Diego. ¿Entendieron, chicos, lo que dijo Juan Diego? Entonces, él me puede dar muchas gráficas, pero yo tengo que saber cuál es en realidad la que tengo que analizar o concluir. ¿Ok? ¿Entendido?
Chicos, a ver, mira. Iris, colócale cuidado. Esta tenemos corrida, corrida. Esta tenemos temperatura, temperatura. Esta tenemos volumen de reactivo. Esta tenemos tiempo, tiempo. Y esta tenemos glucosa, glucosa. Todas nos dan la misma información. Pero la pregunta es, ¿cuál es para ti importante? ¿Listo, Iris? Profe, yo hay algo que no entiendo de esa gráfica. ¿Qué me dices? Pues yo quisiera preguntar por qué las dos, pues tanto el eje X como el eje Y se encuentran en miligramos sobre decilitros. Ahí no debería estar como en diferentes, pues como unidades, el eje X y el eje Y. Ah, bueno, deberían estar en absorbancia, ¿cierto? Yo debía haberle puesto absorbancia y no miligramos sobre decilitros, sí tienes razón. Pero digamos que lo dejé, bueno, no hice la transformación, sino que le alimenté los datos tal y como me los pasó mi compañero. Listo, pero sí tienen razón, no deberían estar en miligramos por decilitro, sino en absorbancia. ¿Ok? Pero los dos ejes también deberían estar en absorbancia. Es que eso es lo que no, pues como lo que no entiendo sobre la gráfica, profe. Bueno, yo podría haber hecho absorbancia acá y miligramos sobre decilitro acá, pero ambos son de glucosa. Y lo otro es, estos serían unidades de absorbancia y estos serían de glucosa. Pero, ¿por qué lo hago glucosa, glucosa? Porque estoy mirando la correspondencia de los datos, es decir, qué tan lineales son ellos recibidos experimentalmente. Es decir, mira que la corrida nos está diciendo que ya la corrida de por sí es lineal. Pero a mí, ¿qué me interesa la corrida con la corrida? No, a mí me interesa es el valor o la variable que para mí es la respuesta, es decir, a la que yo voy a concluir, a la que voy a analizar. ¿Sí me entiendes? Y son datos que yo puedo hacer siempre. Es decir, yo puedo mirar qué tan lineales son. A veces tú me dirás, profe, pero lo mismo saco yo que saco glucosa y glucosa y siempre va a tener la misma línea, ¿no? Créeme que no. Créeme que siempre va a haber un dato que se va típico o un dato que se va curviado o no nos da exactamente lineal, pero yo puedo concluir. Y ustedes ya lo hicieron porque ya hicieron una validación y ya saben que se puede concluir cuando los datos no son totalmente lineales. ¿Cierto que sí? Listo, muy bien. Entonces ya tenemos esta primera, y ojo Iris y ojo todos los demás, Juan Diego, José Andrés, todo. Vamos a mirar otras gráficas que él me brinda, pero ojo, no todo lo que él me puede brindar en este momento es importante, ni no todo es simplemente porque yo lo quiero coger. Ustedes se van a dar cuenta, chicos, que si aprenden bien, van a ver artículos de investigación donde ustedes van a encontrar gráficas donde supuestamente la variable que debe ir en el eje X, porque tiene una razón de ser para ir en el eje X, la colocan en el eje Y y hacen unos análisis que uno dice, wow, yo no me lo hubiera imaginado. Pero resulta, y uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió a esas personas hacer ese análisis colocando esa variable ahí si yo no me lo hubiera imaginado, ¿cierto? Yo ¿por qué voy a colocar una variable independiente en el eje Y si es que para mí es independiente y yo la controlo? Entonces, ¿yo por qué voy a colocarla? Entonces, les voy a mostrar de dónde salen todas esas ocurrencias donde los investigadores pueden sacar y analizar conclusiones distintas que uno a veces ni se le ocurren. Entonces, resulta que el software en un minuto me da muchas gráficas. La corrida versus temperatura, la corrida versus volumen, la corrida versus tiempo, la corrida versus glucosa. El tiempo versus la corrida, pero en otro eje, ¿cierto? El tiempo, la temperatura versus volumen relativo, es decir, la relación entre ellos dos, el espacio muestrado entre ellos dos. Luego me da el tiempo versus la temperatura. Luego me da la glucosa versus la temperatura, el volumen relativo versus la corrida. O sea, me va a dar una serie de gráficas que yo digo, ah, profe, pues yo lo hubiera podido hacer. Sí, pero ¿cuánto tiempo te gastas haciendo todas esas corridas? Y ojo que Iris dijo, profe, porque hay unas en rojo que se salen de la diagonal. Bueno, entonces yo quiero que ustedes me digan después qué posiblemente indican esas gráficas que se salen de la diagonal y quién me las está marcando como rojas, ¿no? Entonces, bueno, listo, muy bien. Entonces, la glucosa versus la corrida, la glucosa versus la temperatura, acá la glucosa versus el volumen relativo y la glucosa, esta. La glucosa versus el tiempo. ¿Cuáles creen ustedes que son importantes y cuáles no? ¿Y por qué? ¿De cuál debe ir en el eje X? ¿Cuál debe ir en el eje Y? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Según lo que ustedes han entendido, ¿por qué? ¿Cómo yo podría analizarlas? ¿De qué me servirían para analizar? Y esas son las que yo les voy a pasar. Las que ustedes escojan son las que yo les voy a pasar en el archivo. ¿Cuáles creen ustedes que les debo pasar?
¿Y por qué? Ah, chicos. Yo pensaría que la glucosa con todas los factores, ¿no? Porque igual estamos entrando la glucosa en esa sustancia a diferentes temperaturas. Iris, yo te voy a pedir un favor. Primero que todo, si tú te puedes acercar un poquito más o mejorar un poquito el volumen, que te estoy escuchando muy lejos, pero bueno. Pero Iris, tienes razón en algo. Y acabas de decir algo que es muy importante. Profe, mis gráficas deben relacionarse a la glucosa porque es a la que yo estoy, a la variable a la que yo voy a concluir o analizar. Iris dijo algo muy importante y eso no se lo voy a quitar a Iris porque dijo lo más clave y es que todo debe ir en función de la glucosa porque es a la que yo quiero analizar. Pero yo quiero esto, Iris, que aparte de haberla analizado, ¿no? Yo quiero que aparte de haberme dicho eso, yo quiero que me digan ¿dónde, en qué, cuáles le paso? ¿La que tenga glucosa en el eje Y o las que tengan glucosa en el eje X? ¿Y por qué? Porque Iris ya dijo, profe, todas se tienen que relacionar con la glucosa y en función de las otras variables. En eso tiene razón. Pero ¿dónde debe ir cada variable? En el eje Y, en el eje X y por qué. Y Iris, tienes toda la razón. No te estoy diciendo nada, está muy bien lo que acabas de decir. ¿Ok? No te preocupes. Iris, no te escucho bien, discúlpame. Profe, hay un poquito mejor. Sí, ya te escucho un poquito mejor, dime. Es decir, Iris, en conclusión, ¿dónde debe ir la variable glucosa? ¿En el eje Y o en el eje X? ¿En el Y? Entonces la pregunta, compañeros, ¿ustedes por qué creen que Iris considera que la glucosa debe ir en el eje Y y no en el eje X? ¿Alguno me puede decir? Entonces, las que valen la pena ver son esta, esta y esta. Y ojo, Iris, que de todas las que tú escogiste, la única que está en rojo es la del tiempo. La del tiempo, listo, muy bien. Entonces, les voy a pasar estas, les voy a poner esta, pero yo quiero que me digan ustedes por qué creen que Iris considera que esas son las que debemos analizar. Y yo les voy a decir algo, la respuesta está bien, es decir, esas son las que debemos analizar, pero ¿por qué? ¿Por qué analizar esas y por qué no las otras no? ¿Por qué no nos servirían? ¿O por qué en determinado momento, bueno, si yo quisiera hacer otros análisis ya diferentes, pues podría hacerlo? Pero ¿por qué ellas serían las principales? Profe, porque relacionan también las variables, las dos, pues el tiempo, el volumen relativo. ¿Y cuál es el otro? Y el tiempo, la Y la temperatura. temperatura. La Eso. temperatura y con la glucosa. Muy bien, pero la pregunta es, ¿por qué escojo que ellas estén en el eje X? ¿Qué tiene la importancia de que ellas estén en el eje X y que la glucosa esté en el eje Y? ¿Qué tiene que ver esa correlación? Profe, Dime, no Nancy. estoy segura, pero yo creo que es por lo de variable dependiente y variable independiente. El eje de las X, en el eje de las X se encuentran las variables independientes, ¿cierto? Entonces, yo lo que entiendo es que según el factor, en este caso tiempo, va a influir de cierta manera en los niveles de absorbancia que nos dé el eje Y, que es la variable dependiente de Uy, ese Nancy, factor, que es Nancy, el independiente. Ahorita lo Nancy. dije mal. No, está súper bien, Nancy, te habías quedado calladita, pero tu participación es perfecta. Súper bien, yo no lo hubiera expresado de una mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿entendieron por qué esas son las gráficas que ustedes van a analizar? Es decir, son las gráficas que nos dicen cuáles son los efectos
sin hacer ningún análisis estadístico aún, cuáles son los efectos de cada variable que yo controlo, que yo dispongo, que yo puedo cambiar, que yo puedo manipular sobre mi respuesta. Entonces, es como yo con ella veo diferentes efectos, cómo lo puedo quitar, cómo lo puedo minimizar, cómo lo puedo, ¿cierto? Con respecto a mi respuesta deseada. Profe, tengo una pregunta. Claro que sí, dime. Pues la concentración, pues de la glucosa que se mide en el laboratorio ¿tiene un valor nominal igual o es diferente? Pues como... No te entendí. ¿Me Pues estás diciendo? como que se midió en todos los ensayos, por decir así, 20 miligramos por decilitro de glucosa. Ah, la concentración de la solución con la que se Sí. hicieron los ensayos. Ah, sí, sí, sí. Yo les doy ese valor si tú quieres, ¿cierto? Yo les doy ese valor si tú quieres, pero como no les pasé los valores a glucosa, no me pareció importante porque al fin y al cabo no les hice la transformación a unidades de glucosa, ¿sí me entiendes? A valores de glucosa. Sino que se los pasé, como dijo la compañera Nancy, en absorbancia, ¿ok? Entonces, sí, tiene un valor. Yo le dije a él que hiciera la concentración de acuerdo a una concentración de glucosa que ustedes habían corrido en el laboratorio. Entonces, él preparó la glucosa, la solución estándar de glucosa o la solución patrón de glucosa a una concentración que ustedes corrieron en el laboratorio. Si tú la quieres, yo se las mando en el correo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Ok, entonces miren, chicos, que ¿cuánto tiempo creen ustedes que yo me demoro analizando esto? Bueno, sin tener que explicarlo, sin tener que esperar a que ustedes me respondan, sin tener que esperar a que Nancy, que es calladita, pero que dijo una respuesta perfecta, o que Juan Diego nos diga para yo poder avanzar. Yo esto lo hago en menos de un minuto. ¿Y ustedes creen que en menos de un minuto yo hubiera podido analizar todas las gráficas? No, me hubiera tomado el tiempo de ir a Excel, hacer la gráfica por gráfica. ¿Y será que a mí se me hubiera ocurrido analizar todas esas gráficas? Yo creo que no, ¿cierto que sí? Muy bien. Ventajas de utilizar este tipo de software, sin hacer ningún análisis estadístico. Vamos a mirar la evaluación de él sin hacer ningún análisis estadístico. Entonces él me dice, solamente sin hacer ningún análisis estadístico ni ninguna operación matemática podemos hacer una evaluación mirando si le adjudicamos un modelo polinomial o factorial. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer en este momento, sin hacer ningún modelo, vamos a correrlo y nos está diciendo que todas, la temperatura, el volumen relativo, el tiempo y la interacción, es decir, de la temperatura con el volumen relativo, de la temperatura con el tiempo y así sucesivamente entre sí, son significativos. Es decir, vamos a mirar cuáles son los resultados de él sin hacer exactamente ningún análisis estadístico. Entonces vamos a mirar qué resultados me da. Entonces me dice que en este momento no tenemos un modelo, que los factores son la temperatura, el volumen relativo y el tiempo, que él lo llama ABC, ¿cierto? Me está diciendo que la desviación estándar, ¿cierto? Me está dando un R cuadrado. A ver, ¿qué más información me da? Me dice que el análisis es factorial y me está diciendo una varianza promedio, máxima, media y mínima. Y me está diciendo que la eficiencia puede ser de 100%, pero no me da nada más porque yo no le dije que hiciera absolutamente nada más, simplemente me está dando información. Entonces, ahora voy a mirar las gráficas que sin hacer análisis, sin hacer ningún análisis estadístico, él me bota sobre los datos que tiene. Entonces, me da las diferentes desviaciones estándar que puedo tener en el proceso. Me está diciendo que, ojo, miren la desviación estándar, cómo se va en lo corrido del espacio muestral. Es decir, en un principio muy pequeña y a medida del tiempo va creciendo. Pero más importante que esa, y les voy a mostrar todas las gráficas que él me puede dar, es esta. Esta se llama una gráfica de contornos, ¿cierto? Y en esta gráfica de contornos, él me está diciendo que posiblemente hay un valor interesante sin hacer ningún análisis estadístico que podríamos tener en cuenta. Yo les voy a colocar esta gráfica, pero díganme ustedes posiblemente qué les está queriendo decir el programa sin necesidad de haber hecho un análisis aún estadístico. ¿Qué creen ustedes que les está queriendo decir? O simplemente esa gráfica no nos dice nada, no podemos obtener nada de ella. O sí, profe, me está diciendo posiblemente, me está dando valores.
¿Qué creen ustedes que nos está diciendo la gráfica de contornos? Y ya le voy a mostrar una gráfica más bonita que ella que nos da, pero que es importante que si ustedes entienden esta, la otra la van a entender más porque esta también está integrada en la siguiente gráfica. ¿Qué creen ustedes, chicos? Uy. Ahí nos está diciendo posiblemente hay un valor experimental que es interesante y que usted no analizó, no corrió, pero que yo, software, matemático y estadístico, le estoy diciendo que posiblemente es interesante. ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo? Profe, tal vez que los que están en el círculo más, pues en el primer círculo, pues se podría decir círculo, son más interesantes para el tener análisis estadístico. Exacto, porque su error es mucho más pequeño. Mire, a medida que se va saliendo de ese círculo, el error va creciendo, ¿cierto? Muy chévere lo que acabas de hacer, Juan Diego, porque yo me imagino que estas gráficas, no sé si las habías visto, pero te voy a mostrar la siguiente, y la siguiente incluye este contorno. Mira el contorno que tú analizaste. Ajá. Y lo tienes acá, pero ahora te la voy a mostrar así. Y miren lo bonito que hace este software, que me deja manipularlo. Y él, en medio de todo, me está diciendo, oiga, hay un valor que es interesante y donde usted puede obtener un error muy pequeño. Es decir, y que posiblemente sea un buen valor para usted. Pero entonces, espérame, yo les busco cómo nos va a mostrar. Es que mire, yo puedo manipularla de manera tal que me lo muestre. Voy a buscar que nos lo muestre. No, acá no me está mostrando, porque acá me está mostrando de acuerdo, acá. Vamos, ahí. Entonces yo quiero que ustedes me digan, porque ya, yo creo que Juan Diego ya más o menos lo analizó y ya sabe qué me tiene que responder. Pero yo quiero que otros ustedes me digan por qué creen ustedes que es interesante y cuáles son los valores que él me está recomendando tener en cuenta. O sea, no dejarlos perder en el proceso. ¿Por qué creen ustedes que esta gráfica es importante? Miren que, disculpen. Miren, chicos, que acá tenemos que, es temperatura, ¿cierto? B es volumen relativo, y él me está diciendo, yo utilicé un factor de tiempo de 7.5, porque quién sabe por qué. Ojo, que Iris también se dio cuenta que ese tiempo estaba en rojo en la anterior. Entonces él me está diciendo que él está utilizando un factor constante de tiempo y que lo que está analizando es un valor atractivo que me está tratando de mostrar con respecto a temperatura y volumen relativo para que me dé un error bajo en el análisis. Entonces, ¿ustedes qué creen que él me está queriendo mostrar? Ahí está. ¿Qué creen ustedes que me está queriendo decir? Sin haber hecho aún un análisis estadístico, porque no lo hemos hecho. Y yo les hago la pregunta, dime, Juan Diego, dime. Podría ser que no escogimos las variables correctas. O no tanto que no escogiste las variables correctas, más bien que dentro del rango de las variables que tú analizaste, él me está diciendo que posiblemente hay unos valores que si tú analizas pueden ser más atractivos para resultados tuyos y menores errores. Miren, chicos, dime, Iris. Según, digamos, como esa parte central de lo más oscurito que marca la gráfica, está indicando de pronto que, a ver. Mire, se las mostré así. Miren el error. ¿Cuál era la? Que era a 80, creo que era 80. Cerca de 80 grados centígrados, es que de pronto habría mayor precisión en los datos. Pues Menor error, ¿cierto? Y en volumen relativo. Así no, como de. Venga, te la voy a transformar para que la veas mejor. 700. Ajá. A una temperatura de 80, entre 700 y 800, y a un tiempo de 7,5 segundos. Iris, y lo más interesante fue que antes me dijiste, profe, ¿por qué la gráfica con respecto al tiempo es tan roja? ¿Cierto? Tú me dijiste, profe, ¿por qué él está remarcando hace rato el tiempo? Pero no me vas a responder eso, Iris. Eso no es de ahorita, ¿cierto? Pero yo quiero que te des cuenta que dentro de todo lo que ustedes han visto, tú fuiste la única que me dijiste, profe, pero ¿por qué ahí me está remarcando esas gráficas del tiempo en rojo? ¿Ok? Y acá me está diciendo, ojo, posiblemente el tiempo
Bueno, no les lo voy a decir así. Él está diciendo, el tiempo lo tomé constante. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, ya les puse esta gráfica ahí en el trabajo. Miren, chicos, miren, chicos, que él no ha analizado estadísticamente nada. ¿Cuántas gráficas, cuántos análisis hemos podido hacer solamente de tener unos datos puros? Mucho, ¿cierto? Entonces, la herramienta estadística nos ofrece una cantidad de cosas que uno a veces no valora o unas cosas que uno a veces no tiene en cuenta. ¿Ok, chicos? ¿Claro? ¿Es claro lo que acabo de ver? Ahora sí vamos a hacer un análisis. Entonces, miren acá en el software, yo voy a hacer el análisis. Y miren lo que vamos a hacer. Ahora sí vamos a hacer análisis estadístico. ¿Listo? Ahí se los voy a copiar con el análisis estadístico. Déjenme que, como me toca formarles el documento, listo. Entonces dice, para que haga un proceso de análisis, después de que usted entra los datos y ha mirado, ha observado el diseño, ¿cierto? Busque una respuesta dando clic en el correspondiente análisis que usted quiere. Ahora, muestra los datos. Bueno, ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, usted debe escoger o no escoger una transformación de los datos, ¿ok? Luego usted debe buscar los efectos significativos en las gráficas o en la lista, ¿cierto? En las listas de los datos. Debe hacer con el análisis de varianza que yo le ayudo a hacer, ¿cierto? Porque es una ayuda, un análisis de varianza que yo le ayudo a hacer. Usted debe analizar el modelo, debe escoger el modelo y los resultados, debe escoger y los resultados vistos, ¿ok? O los resultados a ver. Luego le dice, luego debe hacer un diagnóstico. Usted debe evaluar el modelo y la transformación escogida con las gráficas. Y luego, con las gráficas del modelo, usted debe interpretar y evaluar si ese modelo está bien o no está bien. Entonces, ojo con lo que lo vamos a hacer en este momento. Ahora sí empezamos a hacer un análisis estadístico. Entonces, ¿por qué no me dice sinoglucosa? ¿Por qué no me dice volumen, temperatura, tiempo? ¿Por qué? Porque nuestra respuesta, lo que nos importa, en lo que vamos a ver los efectos, es sobre la glucosa, como nos lo había dicho Juan Diego y como nos lo habían dicho Iris, ¿cierto? Y como nos lo dijo Nancy, que Nancy me dio una respuesta impresionante. Entonces, vamos a ver la respuesta a glucosa. Entonces, él me dice que sobre la respuesta a glucosa yo puedo hacer ninguna transformación o transformación de raíz cuadrada, transformación de logaritmo natural, transformación de base logarítmica y lo demás. Yo les voy a invitar, chicos, a que en esta clase no hagamos en este momento no hagamos ninguna transformación, ¿ok? Entonces yo les voy a pasar los datos sin ninguna transformación. Y ya les voy a mostrar cuáles son las ventajas de tener este software estadístico que nos va a, digamos, a favorecer la velocidad con la cual yo analizo y concluyo sobre los datos. Entonces, vamos a correrlo sin ninguna transformación. Entonces, le decimos que sin ninguna, ¿cierto? Si yo quisiera, pues le daba entonces transformación, ¿cierto? Ya vamos a hablar de ellas, no se preocupen que sí vamos a hablar de ellas, pero no se las voy a pasar porque no quiero que analicen sobre ellas, simplemente quiero que se den cuenta que son herramientas que tienen y que no son difíciles, ¿ok? Entonces, vamos a correr los datos, un análisis estadístico sin ninguna transformación de los datos. Entonces, miramos los efectos y entonces él me dice, ojo, lo que está en anaranjado pueden ser efectos positivos, ¿cierto? Y lo que está en azul pueden ser efectos negativos. Pero más importante que esto, yo voy a mirar otras gráficas que me dan más información, por ejemplo, la de Pareto. La información de Pareto me va a decir el valor, ¿cierto?, de confiabilidad de los efectos en el rango del análisis. Entonces, esta gráfica quizá me da más información que las otras, que es la de Pareto, y se la voy a colocar para que ustedes busquen, porque también lo van a tener que ver, y quizá conmigo uno no sabe, ¿cierto? Aseguramiento de la calidad, y ahí vamos a ver que se utiliza mucho las gráficas de Pareto como una herramienta estadística. Y más adelante ustedes van a tener que cacharrearla, porque entre otras yo no enseño cómo manejar gráficas de Pareto ni cómo analizarlas, pero es porque es muy fácil, es algo que se cacharrea y se aprende. Pero más importante es esto, el análisis numérico. En el análisis numérico de los efectos, en ese análisis numérico, que también se lo voy a copiar, ahí sí me dice y me da una mayor información. Yo quiero que ustedes se fijen en las variables y el efecto, la contribución.
y me digan cuál da mayor contribución, por qué creen ustedes que es mayor contribución. Entonces, en ese caso, con esa mayor contribución, ¿yo qué haría? Mire que acá me está dando el efecto estandarizado, ¿cierto? Pero más que eso, yo quiero que ustedes me digan, de acuerdo a las variables y a sus interacciones, ¿cuál me ofrece mayor efecto, mayor contribución? Entonces, ¿yo qué haría con respecto a esa variable? Y ojo, Iris, que tú tienes nos has dado muchas claves o muchas formas de analizar esta contribución. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo podría hacer? Entonces, pues ahí en porcentaje tiene mayor porcentaje que este. El tiempo, ¿cierto? El tiempo que el software lo llamó el factor C, ¿cierto que sí? Tiene mayor contribución. En ese caso, ¿ustedes qué creen que signifique ese tiempo? Si es que hace rato nos está diciendo que el tiempo tiene algo que ver con los datos. Juan Diego. Podría ser un factor que no se puede cambiar, pues un factor que es sensible, no sé. Oiga, Juan Diego, qué nota. Eso me gustaría yo que lo tuvieran en cuenta en el momento de analizar todo lo que ustedes van a hacer el análisis para enviármelo a mí. ¿Será que es verdad lo que dice Juan Diego? ¿Será que el tiempo es un factor que me está diciendo el software estadístico? Ojo, mire, el factor tiempo es una cosa muy sensible. Es posible que si usted lo deja de modificar, estabilice los datos. Es posible que si usted no lo deja de modificar, sus datos varíen demasiado. Es decir, analícenlo bien porque Juan Diego les acaba de dar. Entonces ya no le voy a mostrar más, pero quiero mirar que él nos hace un análisis de varianza. Entonces, al hacer el análisis de varianza, él nos dice, ojo, la falta de ajuste es significativa. Cuando me dice que la falta de ajuste es significativa, me está diciendo que hay que mejorarlo, que hay que cambiar, que hay que mejorar cosas, que la falta de ajuste no debe ser significativa porque la falta de ajuste significa que no, al contrario, me está diciendo que la falta de ajuste es significativa. Falta de ajuste. No, sí, es significativa. Es decir, que no todos los datos se ajustan perfectamente. Entonces, por lo tanto, hay algo que mejorar. Entonces, yo les voy a colocar estas respuestas para que ustedes se tomen el tiempo y lo analicen, ¿ok? Y analicen. Pero, ojo, miren cómo es de benevolente el software estadístico. Ya les voy a mostrar el software estadístico, todo lo que nos puede dar acá. Que el software estadístico es tan benevolente que el software estadístico les da recomendaciones. Él no sabe los datos que usted le metió, para qué son. Él está haciendo un análisis estadístico sobre los datos, pero él no sabe, es que esta gente quiere saber en qué condiciones es mejor obtener la glucosa. Entonces yo, como soy un software súper desarrollado, entonces, no, chicos, él es simplemente un software estadístico que me corre estos métodos estadísticos, y con respecto a esos métodos estadísticos que tiene ya programados o preprogramados o por defecto, él me da una estadística sobre los datos sin importarle si es glucosa, si es temperatura. Es más, para él no es importante si es temperatura o volumen, no, para él es A, B, C y su interacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mí, en mi contexto, es que es importante que una es la temperatura, la otra es el tiempo y la otra es el volumen relativo. Tan importante será, chicos, que les voy a mostrar. Él me dice, bueno, el promedio, ¿cierto? El promedio de los datos son estos. La falta de ajuste significativo, eso quiere decir que hay que mejorar algo, ¿cierto? La desviación estándar es 0.25, la media es 0.77, el coeficiente de variación es tanto, ¿cierto? El R cuadrado no tiene ajuste, no tiene. Dime. Una pregunta en ese ajuste significativo de A1 al principio, ¿cuál es el...? No te entiendo, Iris. ¿Me puedes mejorar tu voz, por favor? Sí, profe. En cuanto a ese ajuste significativo, los datos que brinda el software le indican de pronto a uno, ojo, tenga en cuenta este factor. Sí. Un factor en específico. Exacto, pero no solamente eso, tal vez me está diciendo que los datos no se comportan de forma lineal. Es decir, nos mostró que no hay datos atípicos y la linealidad, pero me está diciendo que tal vez mis datos en su fenómeno no se comportan, en su comportamiento no son del todo lineales. Entonces, por eso me está diciendo que hay una falta de ajuste, no ajuste, sino falta de ajuste. Cuando yo quiero que mis datos sean correctos, deben ajustar, no tener falta de ajuste. Entonces, la falta de ajuste debe ser no significativa. ¿Me entendiste? Bueno, muy bien. Entonces, pero miren cómo es de chévere. Él me dice que la glucosa, el valor de la glucosa
es 0.77, pero miren tan chévere, él me dice. Miren cómo es de benevolente, este software que me dice, bueno, los valores de probabilidad F, que son estos, que me está diciendo, dice, si son menos del 0.05, indica que el modelo en términos es significativo. Ojo, miren lo que me está diciendo, si son menos de 0.05, indica que los términos del modelo son significativos. En este caso, hay una no significancia en los términos del modelo. Por lo tanto, entonces mire que el software no sabe usted qué está haciendo, pero el software le está diciendo, le está dando recomendaciones. Mire lo que hacía más abajo, dice, la falta de ajuste, Iris, mire lo que tú me preguntaste, la falta de ajuste, los valores de la falta de ajuste 17.7 implica que hay una falta de ajuste significativa. Entonces, hay un 0.01% de oportunidad o de chance de que el valor de la falta de ajuste sea una gran ocurrencia debido a un ruido. ¿Qué le quiere decir? En términos estadísticos, en palabras estadísticas, él le está diciendo, ojo, hay algo en este método que hay que mejorar. ¿Entendido? Es decir, él no sabe usted qué está haciendo, pero él le está dando recomendaciones recomendaciones estadísticas. ¿Ok? Vamos a mirar en la siguiente el diagnóstico. El diagnóstico que nos da. En el diagnóstico, bueno, hay muchas gráficas, pero una gráfica interesante es esta, por ejemplo. ¿Ustedes cómo entenderían esta gráfica? ¿Sería para ustedes importante? ¿No sería importante? Ya dentro del análisis estadístico, él ya tiene los intervalos de confianza. Estos son intervalos de confianza. Y él está mostrando esto. ¿Creen ustedes que es importante? Por ejemplo, hay otra como esta, pero todas las puedo sumarizar de una misma manera. Yo creo que con esta sumarizamos. Es más, yo puedo decir, bueno, yo quiero mirar la glucosa versus la temperatura. Voy a cambiar el volumen relativo, ¿cierto? O lo quiero cambiar al tiempo, ¿ok? Al tiempo. Yo puedo mirarlo desde cualquier variable, pero no importa porque todas se resumen en esta. ¿Qué datos yo podría obtener de este diagnóstico? ¿Qué me estará diciendo el software de este diagnóstico, de esta gráfica y este diagnóstico? O de esta gráfica que nos dio con este diagnóstico. ¿Qué creen ustedes qué información me está dando con esta gráfica? Porque ahí hubo algo, dime, Iris. No, profe, ni idea, no sé qué no hay, no sé qué hay en Profe, que la diferencia entre el valor, pues el promedio y el valor medido. Muy bien, excelente. Y ojo, Juan Diego, yo creo que tú ya lo entendiste. ¿Qué indica que acá me está dando los intervalos de confianza y me está diciendo los datos? Acá me está mostrando la diferencia entre el valor medio y los datos que yo obtuve, pero también me está diciendo que hay unos valores extremos. ¿Qué tienen importancia esos valores extremos que me muestra en la gráfica? Profe, no entiendo la gráfica. Iris, ¿me hablas un poquito? Es que no te entendí. Profe, no entiendo la gráfica. Ah, muy bien. Me está mostrando cómo varían los datos con respecto al valor promedio. Mira que el 0 va a ser el valor deseado. Y tus datos van a ser los que estamos obteniendo. Son los datos que se obtuvieron. Y estas líneas van a ser como los intervalos de confianza. En un caso de metrología podrían ser los errores máximos permitidos. Profe, pero datos de que eso estamos hablando de que parámetros. De absorbancia. Absorbancia. Ahí estamos mirando absorbancia. Iris, ¿me puedes hablar un poquito más pegadita? Que es que no te entiendo bien lo que me dices. Ya, profe, absorbancia. Sí, estos son datos de absorbancia. Yo no les metí datos de glucosa porque no los transformé. Yo les puse los datos de absorbancia ahí puros. Pero igual podemos hacer el análisis. ¿Qué creen ustedes que nos está diciendo la gráfica? Y ya Juan Diego lo dijo. Juan Diego me dijo, profe, lo primero que me está mostrando es la variabilidad con respecto al valor 0, al valor promedio. ¿Qué otra cosa pueden ustedes concluir de esa gráfica? ¿Qué otra cosa? Ah, chicos, bueno, entonces los dejo como para que en el trabajo me contribuyan o me alimenten esto que les pregunté. Muy bien, entonces vamos en este momento, como ya hicimos el análisis estadístico sin ninguna transformación, vamos a hacer una transformación. Escojan una sola, chicos, una sola transformación. Escojan una transformación. Logaritmo natural. Bueno, muy bien, entonces logaritmo natural. Ojo, Juan Diego, cuando yo hago una transformación y compañeros, cuando hago una transformación estoy esperando que de lo que obtuve obtenga datos más interesantes o mejores.
Si no, la transformación no vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una transformación del logaritmo natural. Yo esto sí no se los voy a copiar porque, ¿qué significa la transformación? Miren, él me está diciendo, voy a coger los datos que usted obtuvo y les voy a sacar el logaritmo natural y le voy a dar los pseudodatos que me salen de esa transformación de haberles aplicado el logaritmo natural. Eso es lo que él me está diciendo que va a hacer. ¿Entendido cómo me lo especifica él? Muy bien. Entonces, vamos a mirar los efectos. Entonces, vamos a mirar el Pareto, da muy similar, y vamos a mirar los valores numéricos. Miren los valores numéricos y miren si cambió en algo. Si es bueno que yo haga esa transformación o dejo mis datos y los analizo tal y como me los dio la experimentación. ¿Qué creen ustedes? ¿Vale la pena hacer la transformación o no? Son muy similares al caso anterior. Muy bien, Juan Diego. Entonces, si son muy similares, ¿vale la pena hacer la transformación o no? No, profe. Exacto, muy bien. Pero hay veces, bueno, esto pasó por estos datos, pero digamos que hay veces en que esas transformaciones nos dan unas cosas supremamente interesantes y entonces cuando tú das el informe, tú dices, los datos estadísticamente son transformados por medio de un logaritmo natural, ¿ok? Entonces, vamos a mirar la ANOVA. Vamos a mirar el ANOVA, cómo me cambio. Me dice, no, mira cómo es de similar. La falta de ajuste es significativa, los valores son muy similares, ¿cierto? Y el valor de la glucosa cambia, claro, porque le está aplicando el logaritmo natural, ¿ok? Vamos a ver el diagnóstico. A ver si con el diagnóstico nos cambia. No nos cambió, ¿cierto? Entonces yo diría, pues yo para qué me voy a poner a hacer una transformación si no puedo, si no va a cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿valdría la pena mirar otras transformaciones? Sí, claro, si es que el software es para que yo vaya, mire, verifique y constate si hay otras formaciones que me pueden dar otros resultados, pero yo esto no se los voy a colocar, ¿ok? Ya hicimos el análisis estadístico, pero vamos a ahora hacer optimización. El software también nos permite hacer optimización. Y yo les voy a hacer una pregunta. Si yo me refiero a optimización, y miren lo que nos dice el software en optimización. En la optimización el software nos dice lo siguiente. Usted puede hacer conmigo dos tipos de optimización. Una optimización numérica y una optimización gráfica. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacer una optimización numérica, ¿ok? Si vamos a hacer una optimización numérica, usted tiene que buscar los objetivos de cada respuesta y dar clic en las soluciones generadas a partir de esos objetivos que usted quiere. Y en las gráficas de optimización, yo le voy a mostrar un mínimo y un máximo de los límites de cada respuesta y usted debe crear un área de operabilidad con eso que yo le doy. ¿Ok? Entonces, optimización. Entonces vamos a hacer una optimización numérica. Pero antes de hacer la optimización numérica, yo quiero que ustedes me digan, bueno, si ustedes tuvieran el método analítico y lo que pueden variar es el tiempo, la temperatura y el volumen, y van a hacer una optimización del método, ya sea porque quieren que el método sea más económico, más rápido, ¿qué tipo de optimización aplicarían ustedes? Antes de hacerlo, ¿qué tipo de optimización aplicarían? Voy a ir a traer agüita mientras ustedes lo piensan, chicos. ¿Qué tipo de optimización harían, chicos? Ahora sí. ¿Qué cambios le harían? ¿Ninguna? Depende de las necesidades. Muy bien, Juan Diego. ¿Y qué necesidades? Dinos aquí, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te Pues que gustaría sea, cambiar? no sé, más económico, reduciendo la cantidad de reactivo. Muy bien, entonces disminuyendo la cantidad de reactivo. Una. ¿Qué más? Que sea más, pues, más veloz, o sea, que disminuir el tiempo, como lo estamos Muy haciendo bien. Excelente. ¿Y qué más? Ya van dos. La temperatura también, pues eso incluye un gasto también Claro, a de... mayor temperatura, mayor gasto eléctrico, por lo tanto, más económico si puedo manejar unas temperaturas. Algo así es lo que pensaste, ¿cierto que sí? Listo. Entonces resulta que tú no has hecho sino los datos de las 24 corridas con los datos y con esos datos el software te deja de hacer una optimización. ¿Ok? Una optimización. Entonces vamos a hacer esa optimización que nos acaba de decir Juan Diego. Entonces vamos a hacer la optimización. Entonces vamos primero a hacer la optimización numérica. Entonces le digo que ok. Entonces tenemos los datos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la optimización numérica. Epa, ¿qué me está pasando acá? Espera un momentico. De glucosa.
A ver, esperen chicos, esperen. Que me está corriendo algo que tiene una transformación. Pero ahora sí, listo, muy bien. ¿Sí vieron que con transformación no me lo hacen? Eso muy bueno que me lo haya... Listo, entonces en este momento me está diciendo, listo, ahora sí vas a hacer una optimización. Entonces, estamos en la temperatura, mira, si me quiero ir al volumen me voy acá, ¿cierto? Estamos en la temperatura. Entonces, ustedes chicos, ¿cómo quieren que la temperatura esté? ¿Esté en 80? La voy a maximizar, la voy a minimizar, quiero que esté en un valor definido 70 o 90, 80, o que esté en el rango, es decir, que varíe en el rango y que me dé lo mejor que pueda obtener en el rango. ¿Qué quieren hacer con ella? Porque se llama optimización. ¿Qué quieren hacer con ella? Y traten de fundamentarme su decisión. Listo, traten de fundamentarme su decisión. Profe, en ese rango entre 70 y 90, porque es donde vamos a revisar pues, cuál será la Profe, margen. pero en uno de los gráficos que analizamos, donde había menor error, había que en 80 había un menor error si se tenía un tiempo específico, creo que era. Uy. Iris, ¿estás de acuerdo con Juan Diego? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Juan Diego, gracias por no dejar olvidado lo que el software nos ha recomendado, sin hacer ningún análisis. Excelente, Juan Diego. Déjame decirte que en este momento, Juan Diego, estoy pensando que eres muy analítico, ¿ok? Iris, ¿estás de acuerdo con Juan Diego o quieres seguir en el rango? Sí, profe, pero no sé si es preciso 80 o era entre 110. El punto daba en 80, donde no daba un valor totalmente exacto, era en el volumen del reactivo, que me decía que estaba entre 700 y 800. ¿Sí lo recuerdas? Sí. Ok, entonces, ¿qué dices? ¿Lo dejamos en 80 o le ponemos en el rango? Bueno, entonces, si quieren, ahorita lo cambiamos. Bueno, yo no creo que nos dé el tiempo, pero ya saben que se puede hacer. Entonces, vamos a dejarlo igual a 80, ¿cierto? Entonces, lo vamos a poner 80. ¿Listo? Chicos, lo establecimos en 80. Entonces, les voy a copiar esto para que ustedes sepan cómo se optimizó. Profe, pero ¿yo qué pasa si yo quisiera bajarle la temperatura? Pues me devuelvo y se lo bajo. ¿Entendieron cuál es la ventaja de tener un software estadístico que me permite hacer diferentes cosas, matemática y estadísticamente, obtener un comportamiento y luego ir y verificarlo y ver si se cumple? Hombre, se cumplió, puedo sustentarlo estadísticamente, con una robustez increíble, chicos. ¿Entendido? Listo, entonces lo dejamos en 80. Vamos entonces con el volumen de reactivo. ¿Qué dijimos que el volumen de reactivo lo vamos a minimizar, a maximizar? Le vamos a poner un valor objetivo, lo vamos a mantener en el rango. ¿Qué quieren hacer? No te entendí, Juan Diego. Pues como también mostró el gráfico anterior, pues el que mostraba el error, también decía como entre 500 y 1000, no, espere, entre Entre 800, 700 y 700 y 800. 800. Bueno, Entonces, entonces aquí hay varias opciones. Tú puedes dejarlos entre 700 y 800 o decir, hombre, no, yo quiero que sea más económico, entonces yo quiero que me haga una optimización minimizando el volumen. ¿Qué preferirías? ¿Dejarlo entre 700 y 800 o dejarlo o minimizarlo? ¿Qué creen ustedes que sería mejor en este caso? Pues minimizar. ¿Minimizarlo? ¿Lo dejamos, lo minimizamos, Juan Diego? pero no estaríamos, pues como si es un rango, Sí. entonces la mitad sería mejor, ¿no? Como que, Juan Diego, mira, colócale cuidado. Nosotros podríamos decir que lo minimice y le podríamos decir que el límite mínimo fuera 700 y que el límite máximo sea, qué chévere, 800. ¿Sí o no? ¿Te parece mejor? sí. Y lo otro es que cuando ya le doy minimizar, buscar un objetivo o maximizar, le tengo que dar una importancia. ¿Qué tan importante es que él qué tan importante es con respecto a la temperatura, el volumen y el tiempo? ¿Qué crees que pesa más, el volumen o el tiempo? ¿A quién le vas a dar mayor importancia? ¿Al volumen o al tiempo? Porque la temperatura le diste un valor, entonces no nos dice si es muy importante o no, ya es un valor y fijo y ya. Pero acá, como le estás dando un minimizar,
Y él tiene que buscar, tiene que mediar entre qué es más importante para ti en esa optimización. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El volumen relativo o el tiempo? Yo tendría que ver, pues, que a ver, cambiar de 10 minutos a 5 minutos, si será tan significativo como para que yo diga, hombre, en cambio el volumen de reactivo es más costoso, ¿será que si yo utilizo 500 y estoy ahorrándome 500 mililitros, qué creen ustedes? ¿Qué pensarían ustedes, chicos? Eso el software no lo sabe, eso lo saben es ustedes. ¿Qué es más importante, el volumen de reactivo o el tiempo? Hola. Iris, ¿te puedes acercar un poquito mejor al micrófono? Qué pena contigo. Profe, ¿cómo se determina cuál es más importante? A ver, Iris, eso es de acuerdo al contexto, de lo que tú estés haciendo. ¿Qué sería para ti más importante o más económico? ¿Cómo saldría más económico o más óptimo el proceso? Si yo le bajo de 5 a 10 minutos o si yo le bajo el volumen de reactivos de 1000 a un valor entre 700 y 800, el mínimo que pueda encontrar que sea óptimo. Los dos. Ah, no, claro. Si quieres le ponemos la misma importancia a los dos. Sí, ¿Listo? porque si yo le minimizo el tiempo, va a ser menos tiempo que se dedique a esa prueba. Y si se minimiza el reactivo, voy a gastar menos reactivo, estoy optimizando todo. Bueno, entonces le vamos a dar la misma importancia. Entonces acá, si yo quisiera darle mayor importancia a uno, lo escojo. Aquí vamos a darle importancia media. ¿Listo? Entonces les voy a colocar esto para que ustedes sepan que así fue que lo optimizaron, ¿ok? Con importancia media. Y luego, entonces vamos al tiempo y lo mismo. ¿Qué quieren? ¿Minimizar, maximizar? ¿Qué quieren hacer con él? Acuérdense que es una optimización. Mejorar, es innovar, es cambiar. ¿Qué quieren hacer? Pero pues entre menor tiempo, mejor. Pero ya la gráfica, ya habíamos analizado que el tiempo óptimo era 7.5. Entonces, ¿lo quieres dejar en 7.5 o lo quieres minimizar? O más bien, pones un rango y lo minimizas en ese rango. ¿O quieres dejarlo en ese igual? Pues si estamos optimizando, podríamos revisar de pronto un poquitico menos para saber. Listo, entonces minimizar. ¿Y en qué rango? ¿Entre 5 y 10 o entre 7 y 8, entre 7,5 y 4? 7 y 8. Listo, entonces vamos a cambiar 7 y 8. ¿Y qué importancia? ¿Igual? ¿Media? La misma, profe. Eso, perfecto. Entonces vamos a darle importancia media. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos esto y les voy a colocar eso porque ustedes optimizaron así. Ustedes se darán cuenta que todos los laboratorios, junto con sus compañeros de los otros grupos, optimizaron de forma distinta. Entonces no es igual el análisis de ustedes que el análisis de los otros grupos, ¿ok? Cada análisis es totalmente independiente. Y todos los resultados pueden ser algunos similares, pero muy diferentes entre sí, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya hicimos la optimización numérica, ya buscamos los objetivos, ahora vamos a mirar la solución. Entonces me dice, bueno, entonces tú quieres que la temperatura sea 80 y me dijiste que optimizara con una deseabilidad alta, que optimizara el tiempo entre 7 y 8, el volumen de reactivo entre 700 y 800 y la glucosa a este valor. Yo te puedo brindar 33 soluciones. Ojo chicos, les voy a mostrar algunas. Si ustedes escogen una sola. Acá me está diciendo que este valor a 7.5 y a 726 de reactivo me pueden dar los valores esperados. Pero que si yo cojo este 7.2 y a este 7.59 me pueden dar los valores esperados. Hay otra que me dice que manejando el tiempo en 7 y manejando reactivos cerca de 800 me pueden dar los mismos resultados. Pero también me puede decir que en un valor de 7.55 de tiempo y en un valor de 745 de reactivo me pueden dar los resultados. ¿Cuál cogerían ustedes? Mire, me da 33 soluciones. 33 soluciones. ¿Cuál cogerían ustedes? Ahora la pregunta es, profe, ¿yo qué hago con esas soluciones? Pues escojo una con una alta deseabilidad y cuando la tengo con alta deseabilidad voy y pruebo. Yo paré la corrida media horita, hice esto en 20 minutos, me voy y corro y si me da el valor,
he optimizado el proceso. Puedo decir que estadísticamente es muy fuerte y que puedo cambiar. Entonces, ¿qué le digo a mi jefe? Jefe, logré un resultado, pero esta misma corrida con estos mismos datos los tengo que, solamente el dato de optimización, lo tengo que correr mañana, pasado mañana, para ver si se reproduce. ¿Acabaron de entender lo que hicimos, chicos? ¿Acabaron de entender lo que hicimos? Sí, profe. Profe, podríamos escoger la gráfica que nos da el mínimo valor del reactivo y la mínima cantidad de tiempo, a ver si experimentalmente nos da. Ah, bueno, busquémosla. ¿Cuál es la que nos da menor? Yo creo que es esta. Ah, no, esta es máximo tiempo. La primera. La primerita estaba como en la mitad del tiempo y cerca a la... Busquémosla, pero es que mire, chicos, tenemos 33. Vamos a buscar la que dice Nancy. A ver, Nancy, tú me dijiste que tenía los dos valores en lo mínimo. Vamos a esta, ¿cierto? ¿Esta? Sí, profe. Bueno, muy bien. Pero, ojo, les voy a copiar esa como la solución, pero quiero mostrarles los otros, ¿ok? Los otros valores. Entonces, miren, chicos, vamos a buscar los otros, vamos a ver si hay otro que se parezca a ese, porque son 33. Increíble que en 33 no haya ninguno otro parecido. Ah, mire, este me daba, no, este me variaba, es la interacción entre ellos, ¿no? Ah, compañeritos, entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Y ahora sí, Camilo José, te voy a explicar cuál es el trabajo que van a hacer. Ya con todo lo que yo les he pasado, con todo lo que ustedes han visto, primero me van a analizar, me van a hacer un análisis bien chévere de los resultados estadísticos que nos da el software. Ojo, el software no sabe qué estamos haciendo y el software no sabe para qué sirve. Yo soy el que le voy a dar la aplicabilidad, es decir, yo soy la que voy a decir, es importante lo que me está queriendo decir en el análisis de glucosa, es esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, un análisis bien chévere de los resultados que nos botó el software con las condiciones que ustedes escogieron. Y lo siguiente es, en grupos de laboratorio que ustedes ya tienen definidos, me van a decir, ¿qué ventajas nos pueden dar un software estadístico como el que ustedes acaban de ver, el cual yo puedo hacer esto en 20 minutos y ir y obtener un resultado con una fortaleza estadística, como lo dice Juan Diego, impresionante? Entonces, yo quiero que ustedes hagan eso y me manden eso hasta dentro de 8 días antes de la hora del laboratorio. Sencillito. Este documento se los voy a mandar ahorita mismo por correo, les va a llegar y ustedes van a obtener esto, van a tener esos datos, ¿cierto? Es más, si ustedes quieren, verifiquen que en este momento les va a llegar el documento al correo, verifiquen lo que tienen, porque ya con eso ustedes me van a hacer el trabajo que me van a entregar. Y esa es la nota de diseño de experimentos que ustedes van a tener correspondientemente en la materia y en el laboratorio, ¿ok? Entonces, si quieren, chicos, en este momento les estoy adjuntando el documento que yo les hice. Espérenme un momentico que no lo encuentro. Ahora sí, ya. Este es el grupo 2, ¿cierto? Listo, ahí se me fue el grupo 32, pero es el grupo 2. Entonces, ahí está. Por favor, verifiquen que les ha llegado el documento y ya. Y con eso ustedes me hacen el análisis que les pedí. Eso es todo. Profe, pero eso es muy, muy sencillo. Ah, claro, eso depende desde donde tú lo veas, ¿ok? Pero entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que con esto ustedes me van a hacer el análisis, no solamente de los datos, sino de la ventaja que tiene el tener un software como esto, ¿ok? Un software que me permita analizar de esta manera tan rápida y tan robusta estadísticamente y matemáticamente. Chicos, entonces, como ya terminamos, voy a dejar de compartir, discúlpenme, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar, ¿ok? Porque la grabación se nos hace muy larga. ¿Alguna